Bueno, tengan todos buenas noches. La Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. En esta ocasión estamos realizando webinar con miras a nuestro congreso que tendremos en octubre, del 18 al 21 de octubre de este año. Siempre hemos tenido como amigos un ponente y invitado, el doctor Aureo Fajardo. El doctor es intensivista, es máster en soporte respiratorio y ventilación mecánica. Es máster también en epidemiología clínica, fellow en fisiología respiratoria experimental y candidato a PhD de ciencias biológicas y de soporte respiratorio. Así que le damos la bienvenida. Él nos va a hablar del tema de ventilación no invasiva, cuándo sí, cuándo no, qué dice la evidencia. Hemos tenido, como él está desde Chile, en muchas ocasiones tenemos problemas de conexión. Si salimos de la reunión, vuelvan a entrar con el mismo link y vamos a tener siempre la charla. La charla también va a estar grabada y va a ser subida a Facebook para que la podamos disfrutar más adelante. Sean todos bienvenidos y bienvenido, doctor Aureo Fajardo. Eh, Hola, buenas tardes, perdonen, tuve un tema con mi... Sí, le escuchamos. Ya, denme un segundo que voy a compartir pantalla para iniciar. Puede compartir. No se le escucha. Ahora, Ahora sí se escucha. ahora sí, ya, perfecto. Sean todos ustedes bienvenidos. Los saludo desde Viña del Mar, Chile. Les pido disculpas por la tenida informal, pero de verdad hace mucho frío, hay una lluvia intensa con ráfagas de viento hasta 60 kilómetros por hora. Se mueve todo, así que por eso quizá la conexión a internet puede estar un poco inestable. Así que les pido que me vayan avisando, por favor, cuando deje de escucharse, por ejemplo, o cuando se quede congelada la pantalla. ¿Ya? Primero quiero agradecer a la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos, y sobre todo al doctor Noel Díaz, quien en su presidencia ha tenido a bien invitarme para conversar un poco respecto de la ventilación no invasiva. ¿Ya? Eh, para que pase por nuestro canal de YouTube, ¿ya? En donde tenemos muchos videos cortos con lo que llamamos, ¿cierto?, unas píldoras de conocimiento para que de a poquito vayan agregándose a esta iniciativa que hemos tomado con el grupo con respecto a lo que siempre hacemos, educación basada en la mejor evidencia disponible, simplificada y gratuita. Para empezar con el tema, vamos a conversar un poco sobre qué ha pasado con la ventilación mecánica no invasiva en múltiples escenarios, ¿ya? Y es por eso que el título dice cuándo sí, cuándo no, y qué dice la evidencia. Reconvirtiendo un poco el título, yo diría cuándo sí dice la evidencia, cuándo no dice el criterio clínico, y veamos cómo empezó todo esto. Inicialmente, la ventilación mecánica no invasiva tiene su mala fama, entre comillas, partiendo de dos eventos muy importantes y muy grandes. Primero, ¿cierto? La famosa fiebre del Medio Oriente y después
el flu español. Analicemos un poco los resultados de lo que se logró publicar para esas instancias, ¿ya? En la fiebre del Medio Oeste, que también fue clasificado como un síndrome de distrés respiratorio sin duda, fíjense ustedes que la aplicación de ventilación mecánica no invasiva tuvo una mortalidad que alcanzó los casi 70%, una barbaridad, ¿ya? Pero, hay que ser un poco específicos en analizar este tipo de documentos, ¿ya? La mortalidad alcanzó también alrededor de un 76% de aquellos pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva. La mortalidad iba más o menos por lo mismo, a los 90 días, 65% para ventilación no invasiva y casi 80% para ventilación invasiva, ¿ya? Y no hubo diferencia en la estadía en los días, medidos en días de estadía en UCI. ¿Qué pasó? Aquí está probablemente la clave de por qué en ese momento, claro, ahora, ¿cierto? Es mucho más fácil decir, estos son los problemas, estos fueron los motivos por los cuales fracasó el uso de la ventilación no invasiva en ese momento, pero si nos ponemos, digamos, en la realidad de aquel entonces, la cosa tiene que haber sido muy, muy difícil, muy cuática, como decimos nosotros. ¿Qué pasó? Fíjense ustedes, dos temas muy importantes, y ellos mismos lo declaran en sus tablas que fueron publicadas en el análisis de el fracaso y, digamos, la mancha negra inicial de la ventilación no invasiva. De un total de 267, el ratio de PAFI lo dividieron en dos, por debajo de 100 y arriba de 100. Actualmente ya sabemos que eso es una cosa catastrófica. Menos de 150 por definición de Berlín, que ahora también está en la cuerda floja. Muchos estarán de acuerdo, muchos no estaremos de acuerdo. Por debajo de 100 de ratio de intercambio de PaO2, FiO2, alrededor de la mitad. Terrible, es decir, que aquellos pacientes, la mitad de los 267 que ya tenían una PAFI menor de 100, fueron tratados con ventilación mecánica no invasiva. Cuando la evidencia actual que dice con distrés severo uh, quiero mostrarles que en este análisis multivariado, lo cual fue estadísticamente significativo, la diferencia importante o la relevancia importante que jugó la cantidad del Apache 2, que en el fondo es un score que predice la mortalidad a 30 días cuando existen más allá de dos órganos afectados. Entonces, a mayor cantidad de daño u órganos afectados, mayor probabilidad de mortalidad. Así funciona el Apache Score. Por lo tanto, obviamente, aquellos pacientes que, fíjense ustedes acá, que fallaron en ventilación mecánica no invasiva, tenían un Apache Score de 17. Eso te da alrededor de una mortalidad del 35%, o sea, ya venían los pacientes un poco averiados. Y además, todos sabemos que el soft score también ha sufrido varias transformaciones y mutaciones, hacia bien en este caso. El soft score es un score que mide la severidad de un proceso infeccioso asociado al shock. Y en este caso, un valor de 7 para pacientes que fallaron en ventilación mecánica no invasiva. Y de ahí en más, les señalé, ¿cierto?, algunos otros datos interesantes como eh, algunos eran, o probablemente la mitad eran alrededor de asmáticos, ¿cierto? Un asma que no está detallada del fenotipo. 82 tenían un IBM, es decir, un índice de masa corporal clasificado como obesidad y estaban efectivamente muy inflamados. Entonces, es probable que muchos de estos factores jueguen o hayan jugado un rol mediante el cual se tildó de una manera muy negativa el uso de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Ahora, vamos a la otra parte que yo siempre considero que es necesaria entender para saber el por qué y cuándo apoyar con ventilación no invasiva. Lo primero, la fisiopatología. Si uno no entiende eso,
perillar cualquier setting del ventilador, lo puede hacer cualquiera. Así que para hacerlo previo hay que entender la fisiopatología. Y eso es importante en ese contexto, ¿por qué? Primero, en una de las publicaciones que hicimos nosotros en el 2020, hablábamos de la primera línea, el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esto es muy simple y se los voy a resumir porque no vamos a dar mucha vuelta en esto. Aquellas zonas que se encuentran menos ventiladas, que son susceptibles de ser ventiladas, y ahí es donde actúa la ventilación mecánica invasiva, eh, tienen cierto como explicación fisiopatológica del por qué en primera instancia estos pacientes no están con un gran apremio ventilatorio o, en su defecto, dependiendo de una línea temporal, mantienen un buen intercambio gaseoso. Alguien le puso el nombre de hipoxemia feliz, pero esto existió de hace mucho tiempo atrás. Fue escrito en modelos de animales, en estudios tipo T1, hace mucho tiempo atrás. Así que no se dejen engañar. Las zonas que están mal ventiladas tienen su afluente, ¿cierto? El torrente sanguíneo, en este caso capilares, y cuando no hay una buena oxigenación, obviamente la relación BQ se ve alterada, y el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxico, que depende de un millón de cosas, ahí les puse la referencia para que le echen una miradita cuando gusten, lo que hace es redistribuir este flujo de sangre, capilar por supuesto, hacia zonas que mantienen aún la ventilación, y de esa forma se mantiene intacto el intercambio gaseoso. Esto es un reflejo tiempo dependiente y que por supuesto está abolido en muchos de los pacientes que tienen cierto. Que en el fondo es prácticamente lo que estoy mencionando con respecto al reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Si esto no se ha corregido y ya ha pasado, digamos, el tiempo necesario en el que este reflejo se agotó, por más gran cantidad de FIO2 que yo le esté aportando al paciente, no voy a corregir esta hipoxia y hipoxemia, insisto, cuando ya este reflejo empieza a decaer, porque justamente existe la presencia de Chan, por un lado, por otro lado, el efecto Bohr hace que esta capacidad de captar oxígeno a través de la hemoglobina se vea alterada, ¿cierto? Porque, y en eso se basa el efecto Bohr, ácidos respiratorios, es decir, aumento de la cantidad de CO2, bajada del pH. Gil ha pasado por ahí, como le encantan los extranjeros o los que hablan inglés, le ha puesto inbounds. El micrófono, por favor, estimados, muchas gracias. Una de las explicaciones por las cuales fisiopatológicamente la hipoxemia, y obviamente hablamos de distrés, se presenta y se define en nuestro organismo. Para complementar un poco de el ratio de ventilación-perfusión, acuérdense que existen zonas que hace mucho tiempo atrás West ya las clasificó, ¿cierto? Como, pónganle el nombre de estereotipo que quieran, zona 1, 2, 3. A mí me interesa que tengamos claro la zona de transición. Esta zona de transición en la que existe un equilibrio perfecto entre la ventilación y la perfusión, ¿ya? Usualmente esto es un pulmón normal. Sin embargo, hay detalles que en ese momento fueron no tan bien detallados como, por ejemplo, las zonas más dependientes del diafragma, por supuesto, que son las más posteriores o inferiores en un paciente que está de pie, tienden al colapso justamente porque ahí puede estar muy bien la perfusión, pero la ventilación está abolida por efecto de la gravedad. Juega lo mismo cuando el paciente está en decúbito supino o en decúbito prono. Cambian las fuerzas gravitacionales, la interacción de estas fuerzas, ¿cierto? Y en el fondo la redistribución de este flujo se hace, de este flujo sanguíneo, se hace a consecuencia de justamente la interacción de todas estas fuerzas. Ahora, más adelante aparecieron ciertas formas de saber o medir este espacio. Después aparece ya cuando ya se pierde no solamente la parte de ventilación, sino también la parte de perfusión. Ahí aparece cierto el espacio muerto. Y en una de las publicaciones que hicimos, en una descripción fisiopatológica muy bonita con el profesor Pelosi, un saludo a la eternidad, hay zonas de transición que
conviven dentro de los pacientes de distrés, es decir, no son estrictas, por un lado, el espacio muerto, ni tampoco por otro lado el chant, es decir, hay zonas que van paulatinamente en transición entre el un extremo del chant y el otro extremo del espacio muerto. Pero bueno, una de las formas de medir este espacio muerto en donde ya se agotaron todos los reflejos, digamos, de compensación de esta hipoxemia, justamente es la cantidad de espacio muerto, eh, la cantidad de espacio muerto que se traduce, ¿cierto?, en un aumento de la cantidad de CO2, ¿ya? Por un lado tenemos el intercambio gaseoso, medido por la ratio de PAFI, o SAFI, que ahora ya sabemos que es su equivalente, y con una muy buena verosimilitud. Y por otro lado, tenemos la capacidad de medir el espacio muerto. O sea, cuánto de ese pulmón ha perdido tanto ventilación como perfusión. Y es así que incluso en estudios experimentales, modelos tipo T1, en pacientes con distrés leve, incluso leve, ya empiezan a aparecer eh, tanto esta convivencia, digamos, entre el chant y el espacio muerto. Sobre todo porque hay zonas heterogéneas, y esa es una de las características del distrés, que impiden, cierto, que se dé adecuadamente este intercambio gaseoso. Y una de las formas de medir es aquello. Pero también existen otras formas, ¿cierto? Elijan ustedes, por cierto, una presión arterial de CO2 por un lado mediante una gasometría, o el ratio de este con el end-tidal al CO2, ¿cierto? Mediante el capnógrafo. También existe ahora el percutáneo, la medición percutánea, que, bueno, se afecta por arriba de los 45 milímetros de mercurio, pero también te da un valor. Y el famoso PDBT, que, ¿cierto?, son razones o promedios que te permiten cuantificar la cantidad de espacio muerto. Y obviamente, a mayor cantidad de espacio muerto, mayor eh, cantidad de tejido pulmonar heterogéneo, mayor cantidad de pérdida de la circulación o perfusión y también de la ventilación, y por lo tanto esto se asocia con mayor mortalidad. Ahora, haciendo un recuento rápido ya para entrar un poco en lo que tiene que ver con la ventilación no invasiva, recuerden que desde un punto de vista de ventilación negativa, es decir, una ventilación espontánea, nosotros contamos con algo que se llama volumen residual. Pero cuando enfrentamos una patología como el distrés, o la hipoxemia leve en el fondo incluso, este volumen residual se pierde. Entonces, la relevancia de esto es cómo lo sustituimos. Y la respuesta es con PIP, o presión de distensión continua, o con CPAP, ¿ya? Ahora, si sobre esto requiere otro nivel de presión, ese es otro tema, pero una de las formas de paliar esta pérdida del volumen residual de la capacidad residual funcional, ¿cierto?, es su símil o subrogado, que es la PIP, ¿ya? Fíjense ustedes que este recuadro de Ferguson, que tiene mucho tiempo ya, del 2012, pero no ha cambiado mucho, en verdad. Para el distrés leve, estamos hablando de una hipoxemia ya como tal, ¿cierto? Con un ratio de PAFI arriba de 200, ¿cómo ellos clasifican la forma de enfrentarlo? Y lo que hasta ese momento era un amarillo, recuerden que esto está expresado con el semáforo, ya, ¿cierto? Amarillo, en ese momento no tenía una gran evidencia, y por eso estaba en amarillo, así como casos seleccionados, situaciones puntuales, y lo que sí estaba expresado como verde, que acá se ve en azul, para no confundirlo con la caracterización como tal de la severidad, habla de una PIP o presión positiva eh, continua al final de la expiración, baja a moderada. Después, cuánto es bajo, cuánto es moderado, es otro tema a discutir. Pero en el fondo ya hablamos, ¿cierto?, de que una de las formas de enfrentar un distrés leve o una hipoxemia en sus fases iniciales es la aplicación de presión positiva al final de la expiración, y sobre todo expresado con ventilación mecánica no invasiva. Como digo, por sobre esta PIP o presión de distensión continua, si se requiere o no un siguiente nivel de presión, o el B-level que se conoce, eso es otro tema, pero que es muy importante. Lo que yo le agrego a esta tabla es que, bueno, algo que nosotros venimos diciendo con el grupo Wigand hace mucho tiempo atrás, pero actualmente ya está masificado, un equivalente a la PAFI es la SAFI, alrededor de 300, no vamos a entrar en detalle, con una altísima
verosimilitud positiva y negativa, ¿ya? Ahora, por otro lado, importante, por eso la recapitulación de la fisiopatología con respecto a cuánto ese pulmón es aún factible de ser reclutado, para que nos entendamos, pero no es un reclutamiento como tal, con respecto al porcentaje de pulmón que ya no es capaz de someterse al intercambio gaseoso, es decir, que ya está en fase de espacio muerto. Entonces, la idea es hablar de temporalidad antes. La idea es hablar de temporalidad antes de que el paciente termine agotando todas sus primeras instancias de defensa. Y es así donde vamos a entrar en un tema muy interesante, que es la presión transpulmonar. Actualmente ya sabemos que existe una presión transpulmonar delta, que es cierto la diferencia tanto en inspiración como en expiración, que es la más interesante, la más importante. Sin embargo, a grosso modo, mientras más profunda sea la inspiración, es decir, mientras mayor esfuerzo se haga, se traduce en una mayor presión transpulmonar, esto en ventilación controlada, pero también en espontánea, invirtiendo, digamos, los signos, si quieren, hablando desde un punto de vista matemático, y por lo tanto, mayor esfuerzo se traduce en mayor daño autoinfligido, lo que actualmente se conoce como SIBO. Pero para puntualizar dos cosas, una presión transpulmonar más profunda o más severa significa mayor cantidad de estrés al pulmón, y por otro lado, el otro componente que ya sabemos de esto con respecto a ingeniería de materiales, el complemento de este estrés, que es el strain o la capacidad de distensibilidad de los tejidos, va a depender mucho tanto del volumen tidal, pero de dos puntos muy interesantes. La capacidad residual funcional, que ya sabemos que el pulmón enfermo está abolida, por lo tanto PIP, y la otra, el volumen pulmonar al final de la expiración, que se consigue también con una presión de distensión continua. Así que dos temas muy interesantes de ahí a tomar en cuenta. Justamente para evitar este SILI, porque en el fondo, mientras el paciente mayor esfuerzo haga, mayor eh, taquipnea presente, ¿cierto? Mayor esfuerzo ventilatorio con frecuencias rápidas, que justamente no sean capaces de compensar o que ya pasaron la fase de compensación inicial, finalmente termine haciéndose daño y genere una respuesta inflamatoria secundaria más allá de la causa que produjo su distrés. Y una de las representaciones gráficas de este mismo contexto es el manejo de la presión muscular, o P+, que actualmente también está muy de moda, pero tiene mucha lógica. En el fondo, más allá de depender de estos valores de estrés y de strain que les acabo de mencionar, la otra arista que cierra, digamos, esta asa es cuánto de energía estoy gastando yo, desde el punto de vista muscular, para poder compensar este esfuerzo ventilatorio, es decir, la hipernea, por ejemplo, la profundidad. Muchas veces estos pacientes están respirando no tan rápido, pero sí profundo, y eso es un signo de trabajo respiratorio. Y aquí está eh, demostrado, digamos, ¿cierto? Una serie de tiempo que mientras más profundo o más severo sea el esfuerzo muscular que se requiere para compensar esta hipoxemia, mayor severidad o mayor probabilidad de daño autoinfligido en este mismo contexto. Y ahora sí vamos a la evidencia. Aquí hay una enormidad, actualmente hay millones de cosas, pero quiero puntualizar en varias de ellas. Primero, lo que les dije enfáticamente en primera instancia. Una cosa es la presión positiva continua al final de la expiración y otra cosa es los dos niveles. Por lo tanto, lo primero, cuando uno aplica solamente PIP o presión o CPAP, eso es CPAP, presión de distensión continua. Si sobre eso le aplicamos una presión de soporte, esto ya es un B-level, por lo tanto, esto sí se considera ventilación mecánica no invasiva. CPAP como tal, y ahora ya sabemos que se puede generar incluso, y esto es lo que vamos a hablar un poco en el Congreso, en uno de los talleres, se puede generar sin la necesidad de un clásico ventilador no invasivo, simplemente con mezcla de gases frescos mediante un tubo Venturi, por ejemplo, y generar presión eh, con una válvula de PIP, similar a la válvula de PIP de la bolsa de Ambú, por ejemplo. Pero solamente una presión actualmente dentro de la taxonomía ya no se considera una ventilación no invasiva, sino un soporte no invasivo, dejando solo al B-level o a los dos niveles, repito, una PIP más una presión de soporte sobre esa PIP como ventilación no invasiva. Y eso es muy interesante y muy importante que lo tengan claro, porque muchas veces se refieren a ventilación no invasiva abarcando a CPAP, que actualmente, insisto, por taxonomía ya sabemos que
es una medida de soporte por fuera de la ventilación mecánica no invasiva. Y de ahí cuánto es subsidiario o cuándo un paciente es subsidiario de uno o de otro, va a depender. Pues, si un paciente está en el límite del agotamiento, con una frecuencia respiratoria muy alta, dejarle CPAP, es decir, solamente una presión, va a generar que el paciente se te agote y va a fracasar rotundamente. Generalmente la regla, así como muy simplista para este caso de este webinar, mientras mayor trabajo respiratorio tenga, no tanto al agotamiento porque eso ya es ventilación invasiva, mientras más trabajo respiratorio muestre el paciente, mayor probabilidad de requerir 2 niveles. Mientras que cuando uno es capaz de establecer mediante algoritmos y protocolos bien establecidos en los lugares en donde ustedes se desenvuelven y logran ver en una línea del tiempo en donde el paciente llega con esa hipoxemia, probablemente en lugar de apoyarlo solamente con oxígeno o con sea de alto flujo o de bajo flujo, lo mismo de su preferencia, plantéense si efectivamente ese paciente no empieza a mostrar ya algún grado de signos de que probablemente va a evolucionar no tan bien y tienes una línea de tiempo muy estrecha que te permite darle el apoyo con una presión, y ese sería CPAP. Y probablemente el Helmet ahí es, de hecho, actualmente es la interfaz más segura en ese contexto. Y justamente hablando de esta diferenciación entre CPAP y VNI, o ventilación no invasiva, en este caso voy a referirme netamente a la interfaz Helmet, que es la que yo recomiendo porque realmente es estupenda para los pacientes que tienen que ver con, sobre todo, infecciones respiratorias que podrían generar algún grado de transmisibilidad. Con el filtro, ¿cierto? Antes de la válvula de PIP se acabó el problema y por lo tanto todos estamos seguros. Y de hecho, en nuestra experiencia hospitalaria para el manejo, por ejemplo, en la reciente pandemia, nuestra tasa de infección del personal que trató a los pacientes con Helmet fue cero. ¿Ya? Es súper simple esto. ¿Ya? Y no es que hayamos tenido salas con presión positiva, presión negativa, en absoluto. Una sala con una ventana abierta y así pasó. Bueno, pueden ver que en ventilación no invasiva se puede partir con una PIP de 10, 15, que es lo que se recomienda, y sobre eso generar una presión de soporte que también puede ser 10 o 15 centímetros más. Es decir, uno puede llegar tranquilamente hasta 30 centímetros de agua en un nivelado, lo cual no se puede hacer con un CPAP, ya les dije que es solamente una presión, y ahí uno puede llegar entre 10 a 15, que es lo recomendable, es lo que dice la evidencia. Una de las formas de generar CPAP puede ser alto flujo, una mezcla de gases, arriba de 45, dice la evidencia, 45 litros por minuto para un adecuado lavado del CO2 del dispositivo. ¿Ya? Y uno debe plantearse un objetivo de alrededor de 92 de saturación. Yo diría que esto es transversal tanto para BNI como para CPAP o como para ventilación no invasiva. Pero claro, va a depender mucho de los antecedentes de cada paciente y de qué tipo de paciente estemos enfrentando. ¿Ya? Por otro lado, algo que debo mencionar con respecto al Helmet del BNI, siendo una interfaz que tiene un material que es complaciente, por supuesto, pero que tiene lamentablemente el inconveniente de que puede generar cierto grado de disincronías en ventilación no invasiva. Esto se soluciona de algunas formas que lo vamos a ver en el taller. No quiero tirar toda la carne al asador, así que los dejo invitados nuevamente al taller del Congreso que está organizando la asociación. Esto es una forma de enfrentar y para que sepan y para que vean que esto no me lo invento yo, sino que resulta que hace un par de años atrás, en el 2015, eh, esto fue una encuesta que se hizo a todo el personal de cuidados intensivos de varios países o sea, de varias ciudades, perdón, de Francia, ¿ya? Y resulta que cuando se les preguntó, ok, tú conoces de la ventilación no invasiva y ¿estarías dispuesto a utilizar en la hipoxemia inicial? Sí, por supuesto, la respuesta fue ampliamente sí, ¿ya? Pero ¿a qué tipo de pacientes? Y ahí empieza a gozar un poco esto que nosotros le llamamos como un pentagrama, pero en el fondo dice, los pacientes que tienen necesidad de oxígeno arriba de 15 litros o que están con hipoxemia, algún grado de cianosis o con ciertos signos clínicos de distrés respiratorio, vamos a tratar de iniciar ventilación no invasiva. ¿Es correcto? Ellos dijeron, sí, por supuesto, tiene indicación. ¿Ante qué situaciones ustedes no usarían ventilación no invasiva? Dijeron, bueno, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, neurológicamente un Glasgow menos de 8. Por supuesto, es un criterio de intubación. ¿Ya? Aquellos que están agitados, ya tiene una respuesta que no fue tan categórica como las otras, y
incluso un grado de confusión en este paciente, una agitación si quieren como tal, no sabemos bien si es basal o adquirida en ese momento, también fue como una contraindicación relativa para aquellos profesionales que respondieron en este survey, digamos. Ahora, lo interesante de esto es que el 51% de los que contestaron esta encuesta dijeron que sí, efectivamente un distrés leve, incluso moderado, utilizarían ventilación mecánica no invasiva, porque saben que podría evitarse que ese paciente termine en ventilación mecánica invasiva. Ya. Y cuando le dijeron, oye, pero esto podría empeorar la hemodinamia, la respuesta de casi el 90% de los encuestados fue sí, pero la ventilación mecánica invasiva es peor, y eso es correcto. Así que si un 50% de los profesionales de los cuidados críticos conocen los beneficios de la ventilación mecánica no invasiva, ¿por qué no lo usan? Probablemente por la curva de aprendizaje que esto requiere. ¿Y qué es lo que sucede? La evidencia sigue apoyando, digamos, que la ventilación no invasiva mejora la sobrevida. ¿Y cómo funciona? Partimos con un baseline basado solamente en el intercambio gaseoso, arriba de 150, de 110, probablemente acá un baseline. Tan solo una hora de haber sido sometido a ventilación mecánica invasiva, mejoraron rápidamente los índices de intercambio gaseoso. Sin embargo, por algún motivo que no entendí muy bien, decidieron a un grupo quitarle la presión positiva y a otro lo mantuvieron. Y el desenlace está más que claro, ¿cierto? Estos pacientes a los cuales se les descontinuó el B-level terminaron fracasando y terminaron en ventilación mecánica invasiva. Y por supuesto, uno de los factores que se asocian al fracaso de la ventilación, que es lo que partí diciendo y que probablemente explica el fracaso de la historia negativa que yo lo llamé en primera instancia, del por qué la ventilación no invasiva no anduvo muy bien, es que mientras mayor compromiso exista de diversos órganos, mayor probabilidad de fracaso. Por lo tanto, en este caso, utilizaron la escala SAPS-2, bueno, nosotros ya hablamos del Apache, que es una escala bastante más utilizada, por lo menos acá en Chile, en donde efectivamente aquellos pacientes que tienen un score mayor tienen mayor probabilidad de fracaso, sin ser patognomónico, solamente por fisiopatología neta. ¿Qué pasó? Que en el 2021 aparece la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y en sus lineamientos ellos no recomendaban el uso de la ventilación mecánica no invasiva y al contrario, sí recomendaban el uso de el alto flujo. ¿Ya? Esta no es una charla en la que vamos a discutir si el uno o el otro, pero lo que sí me llama la atención es que no había recomendación en ese momento, no había evidencia firme, porque se estaba trabajando en ella con respecto a la no invasiva, pero sí había evidencia de mala calidad y de muy mal diseño con respecto al alto flujo y aún así la Surviving Sepsis Campaign lo estaba recomendando. Entonces eso fue como un error que posteriormente lo enmendaron afortunadamente, pero claro, eh, porque actualmente la ventilación mecánica no invasiva en episodios de sepsis, se los voy a mostrar en diapositiva más adelante, tiene muy buena explicación. Justamente en uno de los trabajos que presentamos también nosotros a propósito de la pandemia, hicimos un análisis, una revisión, o sea, un metaanálisis. En este contexto utilizamos un análisis bayesiano, a priori no informativo, ¿ya? Y encontramos que en este contexto, CPAP era mucho mejor en términos de disminuir la intubación y también de mortalidad con respecto a la cánula de alto flujo, justamente a propósito de lo que la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis se atrevió a mencionar. Pero no todo es tan malo. Ari Serpa y el profesor Schulz, que es un grandioso equipo con respecto a la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, ellos fueron más cautos y ellos dijeron, no, a ver, no hay que ser tan categóricos en no recomendarla, pero sí hay que ser cuidadosos en hacerlo, teniendo en cuenta que existe una curva de aprendizaje y que se necesita tener una monitorización estricta al lado del paciente, bedside. Y lo que les mencionaba, ¿qué pasa en sepsis? ¿Cierto? Claro, porque muchas veces los pacientes que tienen sepsis, sea pulmonar o extrapulmonar, en este caso estamos hablando de hipoxemia, eh, también puede beneficiarse, y esta es la evidencia que les traigo. Fíjense ustedes que el porcentaje de falla en pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica no invasivo y que tuvieron sepsis fue de un 38%, pero de esos un 61% tenían shock. Ya, o sea, no estaban solamente en sepsis, sino que ya estaban en fase de shock. Por lo tanto, había más daño, ya sabemos que ahí hay un fracaso. Sin embargo, aquellos pacientes que no tuvieron sepsis,
con un N que, claro, es un poco diferente a los que sí tuvieron sepsis, tuvo una falla de un 23%, que sigue siendo baja, ¿ya? Ahora, si analizamos un poco, esta falla no discrimina si el distrés era primario o secundario. Algunos podrán decir, ya no se utiliza la clasificación de primario o secundario. Bueno, para este estudio sí se clasificó como tal, primario cuando la etiología del distrés era pulmonar y secundario cuando la etiología era distinta al pulmón. Y nuevamente aparece nuestro amigo SOFA-score. Arriba del 7 u 8 puntos para este SOFA, aparece una falla en este estudio, en distrés, una falla del ventilador no invasivo de alrededor del 53%. O sea, tremendo, tremendo. Entonces uno va a tratar de apoyar a estos pacientes con distrés, ¿cierto? Cuando tiene un SOFA menos de 2, 3, 4 quizá, donde la probabilidad de falla es mucho menor. Entonces ahí es donde yo hablo de temporalidad, ¿ya? Este otro estudio interesante, también con respecto a sepsis, en donde, en un N más sí, por supuesto, en donde el soft score era similar. En aquellos que falló 7, ya sabemos el porcentaje de falla, arriba del 50%, pero fíjese que aquellos que anduvo súper bien, el SOFA era con una media de 4.9 y una desviación estándar más o menos 2.11. Es decir, solamente con 2 puntos menos de SOFA, la probabilidad de que haya un buen desempeño del ventilador no invasivo para estos pacientes es sumamente diferente y mejor en este contexto, ¿ya? Ahora, tampoco hubo diferenciación entre causa pulmonar y extrapulmonar, es decir, uno puede apoyar a los pacientes con sepsis, más allá de si la causa es pulmonar o extrapulmonar, pero que tiene un distrés, siempre y cuando no tenga una afectación tan severa. Y aquí está la evidencia, ¿ya? Lo interesante de este estudio es que además se empezó a utilizar ventilador no invasivo en el departamento de urgencia, que está en una curva de aprendizaje, no es el mejor lugar, pero muchos urgenciólogos terminan siendo intensivistas y lo pueden aplicar perfectamente, ¿ya? Así que lo otro que me gustó mucho de este estudio que fue publicado en el Respiratory Care en el 2021 es que se forja ya cierto algoritmo de quiénes serían los pacientes potenciales beneficiarios de ventilador no invasivo. Y fíjense ustedes que tenemos un modelo, este modelo que nos da un score de sensibilidad bastante interesante cuando se suman todos estos parámetros, digamos, ¿cierto? Aquellos que no están sobrepasados de volumen, primero, eso ya sabemos que aumenta la mortalidad. Ellos en este estudio hablan de una media de edad por debajo de los 60 años, que no tengan sobrecarga de volumen, eso ya lo hablamos, que mantenga estabilidad hemodinámica y sobre todo un SOFA score por debajo de 7 y con una FIO2 por debajo de 60. Yo diría que estoy prácticamente casi de acuerdo en el 80% de lo que este estudio nos menciona. Es decir, este es el perfil del paciente, aproximadamente, no en todos, por supuesto, pero ya vamos haciendo o vamos perfilando cuáles serían los pacientes que se irían beneficiando de ventilación no invasiva, ¿ya? Donde obviamente en ese estudio mostró que los niveles de mortalidad fueron más bajos. Lo mismo, pasémonos un poco ya del BNI al CPAP y la cosa anda más o menos igual, ¿ya? En aquellos pacientes que tienen un intercambio gaseoso, es decir, una PAFI por debajo de 150, la cosa empieza a ponerse fea, es decir, ahí ni se les ocurra poner ni siquiera ventilador no invasivo y mucho menos CPAP, ¿ya? Eso es más o menos para recalcar un poco lo que ya veníamos conversando. Y este es un estudio muy, muy interesante. Bueno, aquí les puse varios, pero lo que quiero analizar es este metaanálisis, o sea, esta revisión sistemática con metaanálisis, en donde compara dos interfaces para BNI, Helmet versus Full Face, y resulta que el Helmet fue mucho más acuciosa, es decir, mucho más efectiva, y cuando se comparó BNI con alto flujo, y el BNI dividido también en Full Face y en Helmet, el Helmet con BNI fue mucho más categórico en ser más efectivo cuando se comparó con el BNI con Full Face y sobre todo cuando se comparó con la cánula nasal de alto flujo, disminuyendo el riesgo de requerir tanto intubación como de mortalidad. Pero claro, la heterogeneidad de los estudios es amplia y si bien es cierto esa revisión sistemática con metaanálisis fue categórica, resulta que en este ensayo clínico, que es el Genibot, que salió también hace no mucho, mostró que la mortalidad era mucho mayor en aquellos pacientes que se fueron tratados con ventilación mecánica no invasiva y con Helmet. Pero el comparador de estos dos parámetros, tanto de Helmet no invasivo como de alto flujo, fue el oxígeno de bajo flujo.
Y después se hizo un análisis de subgrupos en donde se comparó directamente, digamos, las dos estrategias ventilatorias, que no son comparables porque lo uno es oxígeno y el otro es presión positiva y con dos niveles. Entonces, bueno, pero tratando de aclarar un poco lo que en ese momento no estaba claro, obviamente, al no ser comparable, la heterogeneidad es muy amplia y por lo tanto los outcomes no eran muy similares. Sin embargo, en ese estudio en el Genibot hablaba sobre la superioridad del alto flujo. Otros ensayos clínicos, el Helmet COVID, otro ensayo clínico aleatorizado bastante bueno que en este caso no encontró diferencias tanto en intubación como en mortalidad, pero aparece, ¿cierto? Otra revisión sistemática, perdón, el recovery, ¿cómo no sabemos, cómo no conocemos el recovery? Recovery, el que nos dijo, dejen de hacer tonteras con el COVID y volvamos a lo clásico, los corticoides. Ese es el recovery, ya. Hay una rama de este recovery, que es un grupo gigante de investigadores, donde hizo un ensayo clínico que también nuevamente compara, ¿cierto?, la efectividad de CPAP al compararse con la oxigenoterapia convencional, que en este caso sería el bajo flujo. Y obviamente, como ya sabemos actualmente, no son terapias comparables, lo uno es oxígeno, lo otro es presión positiva. Finalmente, obviamente, el CPAP era mucho más efectivo para disminuir tanto la intubación como para disminuir la mortalidad. Asimismo, hablando de CPAP, comparado con la oxigenoterapia en pacientes con hipoxemia, esto es una revisión sistemática con un metaanálisis de ensayos aleatorizados, es decir, la evidencia máxima que uno puede esperar de este tipo de estudios con una heterogeneidad cero, cero, y acá del 93%, pero cuando se hizo el análisis de subgrupos. En el fondo, resulta que, de un punto de vista estadístico, cuando se analizaron todos estos estudios aleatorizados, disculpen, la probabilidad de reducir la mortalidad y el requerimiento de intubación estuvo ampliamente a favor de el CPAP, ¿ya? Ahora, un tema que está de moda, y ya para ir terminando, para no alargar mucho esta velada, más allá de analizar la efectividad, hay que analizar, ya, pero ¿y qué tanto impacto voy a tener yo desde el punto de vista económico para las arcas de mi hospital, por ejemplo? Y resulta que el BNI, que esto hicieron los gringos, en realidad los canadienses, en el 2018, antes de la pandemia, ellos hicieron un análisis de costo-efectividad con respecto a dos interfaces, ¿cierto? La full phase, en el contexto de ventilación no invasiva, en el manejo de los pacientes con distrés. Y resulta que era tan efectivo el uso de estos dispositivos, incluso del helmet, al compararse con full face, que hicieron una disminución importante en términos económicos, más allá de la efectividad, insisto, porque obviamente lo que se logró fue disminuir el ingreso de los pacientes a la sala de cuidados intensivos. Y todos sabemos lo que cuesta un día cama UCI. Por lo tanto, aquí hubo un primer approach y con respecto a la efectividad, pero sobre todo a la relación costo-efectividad, es decir, además de ser efectivo, fue costo-efectivo, es decir, se ahorra sus luquitas del hospital que siempre todos queremos que pase, aunque no y jamás tiene que ser a costo de sacrificar eh, calidad de atención para nuestros pacientes. Y asimismo, cuando se comparó en un análisis de subgrupo de este mismo estudio, de costo-efectividad, el Helmet fue superior, es decir, más costo-efectivo con respecto a CPAP. Y si esa realidad lo traspasamos a COVID, que es lo que recién nos pasó hace poco a todos, pero en este caso con respecto a CPAP y no con BNI, pero pensando en que en este momento, o para este estudio, la generación de la presión positiva se hizo con ventiladores no invasivos, y pese a ello también fue costo efectivo. Pero cuando se hizo un análisis de subgrupo estratificado para este estudio, porque como les había mencionado en algún momento, existen otras formas de generar presión positiva, y una de ellas es el uso del tubo Venturi, que lo vamos a ver en el Congreso, y este fue aún más costo efectivo con respecto a disminución del requerimiento de intubación y de mortalidad, pero además ahorrándose una gran cantidad de dinero para las arcas de nuestros hospitales. Así que ya sabemos que tanto el soporte no invasivo, CPAP, como el B-Level o BNI son no solamente efectivos, sino que costo efectivos, y ya no solamente en un contexto de COVID, sino en un contexto de cualquier hipoxia, pero
tiene que ser sí o sí leve a moderada, ya que severo nos traspasamos a la ventilación mecánica no invasiva. Eso, estimados. Bueno, muchas gracias. Muy excelente charla, doctor Aurel. Vamos a dejar el espacio para las preguntas. Vamos a ver si hay preguntas en el chat y vamos a esperar también al final la rifa de una entrada para el Congreso. Vamos a ver si hay preguntas. Pueden digitarla aquí en el chat y las leemos. Excelente ponencia, dicen. Una pregunta, ¿con cuál de las interfaces hay menos asincronías en la BNI? ¿O con cuál se ha demostrado menor asincronía? No se escucha, no se le escucha. Ahora, Ahora sí. en el caso del B-Level, es decir, de la ventilación no invasiva, la interfaz que genera menor cantidad de asincronía efectivamente es full phase, sin duda. Genial, mil gracias, dicen. Encantado, Monita. Hay una pregunta. Buenas noches, excelente ponencia con respecto a la ventilación no invasiva. Como puente post-extubación, ¿qué recomendaciones nos brinda? Ah, fantástico, eso es algo que después me di cuenta que me faltó mencionar. Sí, por supuesto. Actualmente la evidencia dice que en aquellos pacientes que uno puede prever que efectivamente va a ser una extubación un poco complicada, es decir, que riesgosa de que fracase, se vio que, yo no estoy de acuerdo con el término profiláctico, pero sí con preventivo, ayuda a disminuir la probabilidad de que fracase esa extubación. Es decir, un puente para consolidar lo que antes se llamaba Winning, que ahora se llama proceso de liberación de la ventilación mecánica, efectivamente es el B-Level. No CPAP, B-Level. Bueno, ¿alguna recomendación para el uso de la interfase? Sí, yo recomendaría primero que no se fíen, ¿cierto?, de que probablemente en primera instancia al enfrentar a un paciente que tenga hipoxia o hipoxemia, propiamente hablando, no sea un paciente potencialmente contagioso. Es decir, asegúrense siempre que el puerto exhalatorio tenga sí o sí un filtro antibacteriano y antiviral. Más adelante podemos conversar sobre cuánto esto le quita o le suma, digamos, resistencia, que es otro tema y que tampoco es tanta, pero entre la cantidad de resistencia que tampoco es tanta, como digo, versus la seguridad del personal de salud, yo diría que no hay mucho que discutir. Así que siempre utilizar en el puerto exhalatorio o en la válvula de exhalación, ¿cierto? O antes de la válvula, perdonen, en la secuencia de conexión, un filtro eh, antibacteriano y antiviral. Hay una pregunta, dice, ¿se podría considerar la ventilación no invasiva en pacientes que extuban y hacen laringoespasmo como apoyos? Claro, considerando todo el manejo farmacológico. Ya, yo creo que mucho más importante es tener un algoritmo claro de respuesta ante estos pacientes, porque claro, una cosa es broncoespasmo y otra cosa es laringoespasmo. El laringoespasmo es mucho más beneficiario de manejo farmacológico, ¿ya? Y ahí la adrenalina racémica es la que tiene evidencia de sobra. La ventilación no invasiva lo único que hace es calmar un poco la ansiedad de todo el personal que está enfrentando esta situación de emergencia, pero no hay evidencia que soporte que los pacientes que tienen estridor laringio severo, incluso moderado, se beneficien de ventilación no invasiva. No va por allá. Acuérdense que lo que hace esto es dos cosas. Primero, generar una presión de distensión continua, que es el nivel más bajo de presión, y el otro es una presión de soporte, es decir, todo eso a nivel de la vía aérea distal o pequeña, no de la vía aérea superior. Sí. Otra pregunta, ¿la evidencia actual para el uso de pacientes con asma de BNI? Oh, tremenda pregunta, esa está muy buena.
Ahí encontramos, como en todo en la vida, los que son amantes y los que son odiadores. Ahí eso no ha cambiado. Yo diría que para tratar de ser un poco abogado del diablo, hay que ponerse en la mitad de una línea temporal, ¿ya? Y esto siempre es trascendental. Si nosotros dejamos que el paciente esté muy agotado, sea cual sea su problema o su patología, si intentamos llegar con ventilación no invasiva, ya estamos mal. Ya seguro va a fracasar y le vamos a hacer daño. Entonces, si un paciente asmático que está empezando con problemas, siempre y cuando ya se haya hecho el manejo farmacológico que sí tiene más evidencia, y esto no tenga una respuesta, uno podría hacer un trial inicial de 1 hora con B-Level, no con CPAP. Y si esto no anda bien, prepárense, porque probablemente este paciente hay que intubarlo. Es decir, los trial, que nos dan un margen de seguridad para ver respuesta de lo que estamos haciendo para el paciente, siempre tiene que ser vigilado, monitorizado y en paralelo con el resto de terapias que sí tienen evidencia para tratar de sacar del broncoespasmo severo a los pacientes o con muchas veces con estatus asmático que son los temibles a ser manejados. Yo diría que en una primera línea de tiempo puede hacerse un trial sin que esto sea categórico, pero si ya el paciente pasó por todos los fármacos que conocemos y no ha respondido, intentar utilizar ahí B-Level es otorgarle fracaso sí o sí, es decir, estamos perdiendo tiempo valioso. Ahí no va. Probablemente antes y como digo, en paralelo con el resto de terapia farmacológica que sí tiene evidencia. La pregunta que dice, ¿qué sistema usar al realizar una extubación? Me imagino el sistema de la interfase, el modo ventilatorio, eso creo que preguntan qué sistema usar al realizar la extubación. Si se refieren a la interfaz, claro, va a depender mucho de cómo salga el paciente, porque ¿a quién no le ha pasado que, claro, no es lo correcto, pero que de repente nos damos vuelta y el paciente está con el tubo en la boca? Ese paciente está muy agitado y obviamente a ese paciente no le voy a instalar un helmet porque va a tener una cantidad brutal de desincronía, va a entrar en ansiedad y no va a andar bien, ¿ya? Ahí hay un glitch, un poco de vacío en la evidencia, pero lo que sí respalda para estos pacientes es la full face, nuevamente. Bueno, yo creo que sería todo. Le damos las gracias por tan excelente ponencia y por las respuestas a las preguntas. Vamos a conectarnos con médicos de El Salvador, que son los encargados de nuestra asistencia en el Congreso, y ellos nos van a hacer la rifa para poder ver quién se ha ganado la entrada al Congreso. Es lo que vamos a rifar ahora. Solo esperamos que se conecten y vemos al final dejamos una tombolita y ahí ven quién sale de ganador. Ahí está la tómbola y le damos. Me están pidiendo que esté conectado el ganador. Y el ganador es Freddy Alberto Arevalo Enríquez. Si está conectado, puede ponerlo ahí en el chat. Yo creo que lo vi conectado. Felicidades, doctor Freddy Alberto Arevalo, que es el ganador de la entrada del Congreso. Sí está conectado, pero creo que tiene problemas con su internet también. Sí, sí está conectado, entonces muchas felicidades y es el ganador de la entrada. Bueno, gracias, Aureo. Esperamos verlo pronto aquí en El Salvador, en el Congreso, y a todos los demás también esperamos verlos con nosotros en el Congreso. Muchas gracias y le agradecemos. Feliz noche. Sabemos que es un esfuerzo porque creo que son 11:30 de la noche en su país, pero muchas gracias. No, encantado por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y acompañarnos. Y como dijo mi buen amigo, el doctor Noel Díaz, los esperamos. Una cordial invitación y nos veremos en el Congreso con talleres muy interesantes sobre todo sobre el helmet. Así que, Gracias. Vemos. chao, que estén bien.